Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Bueno, pues hemos comenzado la semana con tímidas subidas en Europa, pero con un mercado americano que parece que está muy fuerte y que continúa con mucha fuerza ese rebote que veíamos al final de la semana pasada. Lo comentamos en el vídeo de ayer, que era probable que después de la resaca de la subida del viernes viéramos hoy otro poquito más de subida, pero puede que según vayan pasando los días esto acabe pasando factura. Hoy además a las 7 menos cuarto de la tarde habla Lagarde, y el último día que habló Lagarde el mercado no se lo tomó muy bien, así que todos muy atentos a ver qué nos dice hoy. De momento vamos a analizar tres acciones que ya os adelanto que os van a resultar muy interesantes. Bueno, pues las tres acciones que vamos a analizar hoy son Indra, Celnes y ArcelorMittal. Vamos a ver cómo las tres se encuentran en una zona clave en el gráfico que va a ser muy complicado que se mantengan sobre ella. Vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es Indra, y fijaros cómo en toda la tendencia alcista ha sido vertical prácticamente la subida desde que comenzó en octubre. De hecho, desde mínimos hasta la zona actual ha vivido una revalorización del 45%, una auténtica barbaridad. Fijaros cómo ha superado la media 70 de 200 sesiones, las resistencias que teníamos marcadas, y ha sido una subida que prácticamente no ha dado oportunidad de subirse al carro si esperábamos una corrección más importante. ¿Ahora qué parece? Pues fijaros que al llegar a esa zona de resistencia clarísima alrededor de los 11,10 en el gráfico, parece que la subida se ha ralentizado un poquito. Si echamos un poquito la vista atrás, vemos que no tenemos ninguna señal de que hay aquí una resistencia, pero si cogemos el gráfico semanal, fijaros como en la zona actual es donde se encontraba la resistencia que veíamos en enero de 2020, es decir, justo antes de ver esas caídas tan fuertes en el gráfico provocado por la crisis sanitaria. Y bien, ahora vamos a quitar una de las líneas. Bien, ahora, como vemos, la subida parece que se ha ralentizado un poquito, y de hecho en la última subida que podemos apreciar en el gráfico podría estar dejando una clara divergencia entre la cotización y el RSI. Se encuentra muy cerca de zona de sobrecompra y por lo tanto ahora no sería de extrañar que viéramos una corrección. De hecho, fijaros cómo en la última subida el volumen fue muy bajito, y de hecho en la caída que hemos visto hoy el volumen ha sido mucho más alto, señal de que cuidado de que podríamos ver una corrección las siguientes sesiones. ¿Y dónde podríamos dirigirnos ahora? Pues fijaros que ahora mismo la siguiente zona clave de soporte la podríamos situar alrededor de los 10,50, 10,60, decimos. Podríamos ir hasta la zona de aquí, y aquí estaría la clave, porque si vemos una corrección hasta esta zona podría ser una simple corrección sana en el técnico, nada fuera de lo normal para dar continuidad a la tendencia alcista, pero si pierde esta zona, cuidado porque la divergencia cogería mucho más fuerza y podríamos ver caídas hasta la siguiente zona clave que tenemos, fijaros, en la media móvil de 70 sesiones, que ahora mismo se encuentra en los 10,10. Esto pondría ya en riesgo la tendencia alcista que venimos viendo desde octubre y tendríamos una señal bastante clara de debilidad. Si llega a hacer este último movimiento hasta la media 70, no habría que descartar una vuelta hasta la zona de los 10,58, consolidarlo como resistencia y volver a ver una caída importante en el gráfico para ya formar esos máximos y mínimos decrecientes. Este sería el escenario más bajista en el gráfico. Si por el contrario vemos una corrección hasta la zona de los 10,60 y vemos que se mantiene desde aquí y vuelve a impulsarse con volumen, como fijaros lo hizo a mitad de enero, pues cuidado porque podría irse de nuevo a superar los máximos actuales y dar continuidad a la tendencia alcista. Así que bueno, estos son los dos principales escenarios que deberíamos valorar ahora mismo en la cotización de Indra. Si continuamos con Celnes, vimos a finales de la semana pasada una subida espectacular. En la sesión del viernes vimos una subida del casi el 10%. ¿Y por qué? Pues porque se empezó a rumorear que iba a haber una OPA sobre su cotización, es decir, que iban a comprar la empresa, para que todos nos quede claro lo que significa una OPA. Pero fijaros cómo en el técnico la subida se ha quedado justamente en la media móvil de 200 sesiones, al igual que lo vimos en noviembre. Y si cogemos el gráfico semanal, pues fijaros que la subida de noviembre llegó hasta la media de 200 y ahora se ha quedado también muy cerquita. Además tiene la zona 37,62, que sería una zona clara de resistencia ahora mismo. Por lo tanto, ¿qué podemos sacar en claro? A mí, en mi opinión, no me gusta estas subidas que vienen acompañadas de una noticia, porque luego puede que al final quede en nada y se acabe esfumando esta subida y veamos una caída mucho más fuerte, habiendo dejado atrapados a nuevos inversores que se han sumado al calor de esa noticia de la OPA para luego ver caídas mucho más fuertes. Hoy, en principio, que hemos visto una pequeña corrección, parece que el rumor se mantiene.
esas noticias de OPA y por lo tanto puede que si esto se acaba evaporando, pues veamos una corrección importante que al final se acabe viendo a cerrar este gap. ¿Qué es lo que debemos valorar en el técnico? Pues bien, después de una subida tan fuerte que vemos que se ha chocado contra la media de 200 sesiones, pues no habría que descartar quizás ahora ver una corrección, haya OPA o no haya OPA, hasta la media móvil de 70 sesiones que vemos que anteriormente ha actuado muy bien como resistencia. Si ahora queremos dar la vuelta al gráfico y mantenernos en una tendencia alcista, porque si echamos la vista atrás vemos que clarísimamente está en una tendencia bajista, fijaos cómo chocaba contra la media de 200 en varias ocasiones, pues debería ahora consolidar la media 70 como soporte y ver un impulso, ahora ya sí, sobre la media de 200 para superarla y luego posteriormente consolidarla como soporte. Cuando viéramos ese movimiento es cuando ya podríamos empezar a dar un poquito más de confianza a una continuidad alcista en el gráfico. Mientras tanto, simplemente que tenemos una subida especulativa provocada por una noticia que muy pocos, estoy convencido, de los que se han sumado al carro y habrán comprado Celnes sabrán si va a ser cierta o no va a ser cierta. Así que mucho cuidado, porque si ahora demos una corrección y pierde la media 70 y se evapora esa noticia de la OPA, podría volver a caer con mucha fuerza y dar continuidad a la tendencia bajista. Fijaros que también hemos visto repuntes muy importantes en su cotización. Fijaros que han llegado hasta la media 200 y han vuelto a caer. Por lo tanto, la clave clarísimamente para ver un giro alcista estaría en superar y consolidar la media móvil de 200 sesiones ahora mismo. Y la última de las acciones que vamos a ver es ArcelorMittal. Al igual que hemos visto en otras acciones, fijaros la fortísima subida desde mínimos a máximos del 50%. Aquí, ¿qué podemos pensar? Que nos hemos perdido un sol espectacular, que nos vamos a mantener al alza y todo eso que ahora mismo está sonando por todos los lados, que ya nos hemos perdido el suelo, que vamos a ver una subida muy fuerte y ahora quizás muchos dirán, bueno, pues entro, porque otras veces cuando hemos visto una caída muy fuerte, luego, aunque parece que nos hemos perdido un tramo importante, se ha mantenido al alza durante muchos meses, incluso años. Y esto cuidado porque puede ser un pensamiento trampa, es decir, aquí la parte psicológica va a ser muy importante. Pero bueno, ¿qué tenemos ahora mismo? Pues hemos visto una tendencia alcista que ha superado la media 70, que actuó anteriormente como resistencia, la ha superado, la ha consolidado como soporte, hemos visto superar la media 200, la ha consolidado como soporte y hemos visto un nuevo impulso alcista acompañado de bastante volumen. Pero fijaros, si nos fijamos en el último tramo de la subida, cuando superó esa zona de 27,5 €, que es una zona importante de resistencia en el gráfico, el volumen con la demanda, una vez superado, ha caído bastante. Es decir, nada tenía que ver con las anteriores subidas en la que lo superaba. Y de hecho, de la subida que vimos el viernes y la subida que hemos visto hoy, el volumen ha sido muy bajito. Pero sin embargo, la caída que vimos el jueves, fijaros cómo el volumen fue mucho más alto. Esto que nos indica, cuidado, porque puede estar habiendo soltadas en esta zona clave, es decir, en la zona de aquí. Y ahora es un momento muy importante, podríamos llegar a ver una corrección quizás hasta la media de 70 sesiones, es decir, ahora podríamos llegar a ver una corrección sana, por así decirlo, para reducir la sobrecompra hasta esta zona de aquí. Fijaros cómo aquí tendríamos ahora un claro soporte, la anterior zona de resistencia, además se encontraría con la media móvil de 70 sesiones. Pero cuidado, porque después de superar la zona de 27,5 €, que podría ser una zona importante de resistencia, de hecho fijaros como la primera caída la ha consolidado como soporte y ha vuelto a repuntar, esta zona de aquí a mí no me gustaría que la perdiese, porque si la pierde podríamos haber estado viendo una trampa alcista en el gráfico y esto sería muy mala noticia. En esta parte de aquí habrían quedado atrapados nuevos inversores y ahora caeríamos con bastante fuerza. Pero la clave, aunque eso no me guste a mí, pero por técnico quizás podríamos llegar a ver esa corrección hasta la zona de 26,30 y aquí estaría la clave. Si vemos que pierde la zona anterior de máximos, cuidado porque la tendencia alcista podría quedar bastante dañada y además perdería también la media móvil de 70 sesiones, que como vemos no la ha perdido en la tendencia alcista, que la perdió pero rápidamente la superó con un volumen muy alto. Por lo tanto, mucho cuidado. Ahora, lo más normal que veamos una corrección, como decimos, escenarios probables que tenemos, pues si vemos una caída de la zona de 26,30, a partir de aquí podríamos ver un repunte importante al alza. Va a ser muy importante que superase los máximos que estamos viendo ahora, porque si no podría empezar a formar máximos y mínimos decrecientes y además debería venir acompañado con mucho volumen, como fijaros lo hizo aquí con un volumen creciente, fijaros aquí cuando superó la media de 200 con un volumen creciente y también el impulso cuando superó los 27,50 con un volumen creciente, es decir, este impulso como he visto ahora con poco volumen
no me acaba de convencer porque no es como lo que hemos visto anteriormente. Si por el contrario cae hasta la zona de 26,30 y de hecho vemos que las caídas vienen acompañadas con un volumen muy alto, como el que hemos visto aquí, pues mucho cuidado porque podría dar continuidad a las caídas. ¿Y dónde nos podríamos ir? Pues fijaros como clarísimamente hasta la siguiente zona de soporte, que era una anterior zona de resistencia que también consolidó como soporte en el gráfico. Así que cuidado porque ahora apuntan bastantes valores, como venimos diciendo en el vídeo del resumen semanal de ayer, apuntan a una corrección que puede ser una corrección sana, pero cuando está el run en el mercado de que cuidado porque al final podemos acabar viendo caídas mucho más fuertes, esto sí se acaba contagiando. Cuidado porque puede coger mucha más fuerza la oferta y empezar a ver caídas más importantes que rompan soportes clave en el gráfico y la situación del impulso que venimos viendo desde octubre se empiece a complicar. Así que bueno, esto es lo que hemos visto en el vídeo de hoy. No ha sido ninguna recomendación de compra ni de venta, únicamente han sido opiniones personales basadas en el análisis técnico. Yo os voy comentando pues todo lo que pienso y lo que veo en los gráficos. Así que nada, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Mañana nos veremos de nuevo con 3 nuevas acciones y hasta entonces espero que tenéis todos muy buen día.